Esta mesa, la mesa 6 de Gestión y Políticas Públicas, la van a coordinar la doctora Lucía Fang y Rocío Sañer. Las dejo en manos de ustedes para que presenten a la mesa la dinámica, que esperemos que no dure más de 45 minutos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias al IH por la presentación, gracias al MinSit por el lugar. Qué compromiso político que se siente hablar después del ministro. Estamos como súper empoderadas acá con la ciencia y el hábitat. Bueno, esta mesa casualmente desde Gestión y Políticas Públicas. Van a haber algunas exposiciones que tienen que ver con la academia y también tenemos la presencia de funcionarios acá del IPB de San Juan. Es una mesa bastante federal, así que bueno, va a pasar Rocío a presentar a los expositores y expositoras. Va a aparecer a propósito, pero al final agregamos una mini encuesta participativa para hacerlos laburar un poco a todos, porque como no estuvieron haciendo nada, ¿no? Y una de las preguntas justamente que recogíamos tenía que ver con esto que nos planteaba el ministro sobre cuál es el vínculo entre la academia y la gestión pública. Así que después vamos a eso. Para empezar vamos a presentar a Marcelo Jornet, que es arquitecto de la Universidad Nacional de San Juan y docente también de esa misma casa de estudios. Es director del Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia y actualmente ejerce como vicepresidente de ese organismo en su calidad de presidente de la región Cuyo. Marcelo, todo tuyo. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los amigos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con el que trabajamos mucho y que nos da la oportunidad a las provincias de poder trabajar sobre la vivienda, que es un área tan sensible y que lo venimos escuchando en todas las disertaciones y todas las ponencias, digamos. Simplemente comentarles una experiencia que nosotros llevamos a cabo en la provincia de San Juan, en la cual la vivienda es política de Estado, que tenemos para eso muchas propuestas, entre las cuales construimos viviendas para sorteos, viviendas para las asociaciones civiles, los gremios. Construimos viviendas también desde operatorias para aquellas personas que tienen terrenos o ahora hemos implementado una nueva que también le brindamos la posibilidad de acceder al terreno y poder acceder a este préstamo. Y entre también las propuestas que tenemos son la relocalización de asentamientos o de barrios populares. Esta es una política que se viene realizando en San Juan desde el año 2003 prácticamente, en el cual en esta práctica que realizamos hemos ido evolucionando, se ha ido evolucionando porque al principio se realizaban estas relocalizaciones que se le llamaba en un momento erradicación de villas. Después se le cambió la denominación por términos más amables, que era relocalización de asentamientos. Entonces, al principio había movilizaciones que se realizaban hacia distintos lugares, lo cual generaba ciertos desarraigos, ciertas situaciones que eso fue evolucionando en todo este tiempo. Y creo que ahora se ha ido llegando. Siempre hay cosas que aprender, y en esto que hemos estado escuchando, que he estado escuchando, hay mucha parte de teorías, de metodologías que hay que ir respetando y que podemos seguir tomándolo en cuenta. Espero que podamos seguir haciendo este tipo de prácticas, porque realmente en San Juan se han hecho alrededor de 390 relocalizaciones. Esto, como les decía, es desde el 2003. En el 2018 aparece el RENAVAP, donde establece polígonos en donde se demarcan las ubicaciones de los asentamientos. Y de pronto nosotros tenemos una característica en la provincia que nos marca mucho esta situación y que no nos permite trabajar como muchas veces se nos plantea o se plantea desde acá, desde Nación o desde la provincia de Buenos Aires, donde se pretende o
quieren trabajar en los lugares en donde están los asentamientos. Nosotros tenemos una situación sísmica muy fuerte, es la provincia de mayor influencia sísmica que hay, por lo tanto se nos dificulta arreglar o trabajar sobre los lugares o los asentamientos por esa razón. Entonces, ¿cuál es la política o cuál es la práctica que nosotros realizamos? Primero se hace un relevamiento de los asentamientos desde el instituto en una acción interdisciplinaria donde actúan profesionales, arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales. Ahí también incluimos una parte muy importante que es convenios que tenemos con la universidad, donde tenemos pasantes de las distintas disciplinas en la cual participan ellos en estos relevamientos. Una vez que tenemos el relevamiento y se hace un análisis, ¿qué es lo que hacemos? Desde el IPB, que tiene la posibilidad de adquirir o de expropiar algunos terrenos, lo hacemos en las mismas inmediaciones de los asentamientos, para de esta manera no producir este desarraigo que les mencionaba anteriormente y que pueda seguir esa población moviéndose dentro del mismo ámbito, yendo a las mismas escuelas, a los centros de salud, la seguridad. Si bien en el planteo de las urbanizaciones siempre tenemos previsto equipamiento para poder fortalecer estos elementos. Una vez que adquirimos el terreno, nosotros trabajamos en el proyecto de estos barrios y trabajamos también en una capacitación con la gente para que pueda ir adaptándose y pueda ir, digamos, entrando en tema, en que ellos van a ser relocalizados en un lugar que está muchas veces a 50 metros de donde está el asentamiento. ¿Y cuál es el ejercicio de esto después? Nosotros, una vez que relocalizamos a esta gente en sus viviendas nuevas, sus viviendas dignas, construimos sobre el asentamiento, o sea, se hace la demolición de estos asentamientos y después construimos viviendas en las cuales hacemos sorteos. De esa manera hacemos un mix de la población y no vamos creando guetos de esta relocalización de los asentamientos. Como les digo, esto es una gran práctica que llevamos haciendo en San Juan con mucho esfuerzo desde la provincia. En algunos momentos cuando hemos tenido apoyo de Nación, después ha habido épocas que todos conocemos en donde la vivienda no era fundamental, por lo tanto la provincia asumía estos costos hasta que volvimos a tener la posibilidad de que la Nación colabore con nosotros. En este caso, las últimas que hemos hecho relocalizaciones han tenido que ver también con la situación sísmica, como les decía, el terremoto del 18 de enero del 2021, en el cual el presidente Alberto Fernández fue y nos otorgó 1.800, el cupo de 1.800 viviendas, por los cuales trabajamos con el ministerio, trabajamos con la gente del ministerio muy fuertemente. Fuimos un poquito el conejillo de India de lo que es el programa Casa Propia, porque recién estaba iniciándose y nosotros metimos ya el primer barrio de 837 viviendas, ya vamos a entregar 788 más dentro de este programa, entonces esto es un gran esfuerzo, creo que requiere mucho de estudio en estos procesos, pero lo importante es que las familias se trasladan a una vivienda digna. Es un esfuerzo, comentaba con Rocío, y lo han visto muchos chicos y la gente que ha ido de Buenos Aires, el proceso de la relocalización, el día que se realiza esa tarea, participa muchísima gente y es tremenda la participación y lo fuerte que es, porque si bien entregar una vivienda en situaciones normales es muy emotivo, muy fuerte, muy sensible, ese proceso en el que hacemos es muy fuerte y realmente la gente se lo merece y merece que pueda tener esa vivienda digna. Actualmente nos quedan algunos asentamientos y esos asentamientos tenemos que seguir trabajando. Así que bueno, el tiempo
no me permite, pero es una tarea enorme y muy, muy importante la que se puede realizar desde ese lugar. Así que muchas gracias. Gracias, Marcelo. Continuamos por Cuyo también con, en este caso, Virginia, nuestra compañera de, perdón, Florencia, las intercambié. Florencia, nuestra compañera de Mendoza. Ella es becaria CONICET del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía. Bueno, muchas gracias. Yo voy a exponer sobre un tema que está en debate ahora mismo, que es alquileres. Hace un ratito se sancionó por media sanción la modificación de la ley, así que más que nunca ratificar que son temas en los que se debe seguir trabajando y en los que sí estamos todavía en una etapa de, como decían en la apertura, de observatorio y de creación y análisis de datos. Y esto me retrotrajo un poco a pensar por qué con Virginia comenzamos a trabajar en Mendoza el tema de alquileres, y fue un tema que surgió en pandemia y fue totalmente emergente, la situación de desalojo de hogares inquilinos, y ahí fue que nos empezamos a preguntar qué estaba sucediendo en Mendoza y cómo estaba la situación. Muy rápido, contarles eso, que venimos desde el 2021 trabajando este tema, y fue muy dificultosa la creación de datos, ya que no habían, para lo cual hicimos una serie de entrevistas a funcionarios de diferentes municipalidades para conocer cómo estaba la situación en el área metropolitana de Mendoza, y luego avanzamos con una consulta a hogares inquilinos, y la mayor parte de las respuestas, de casi el 90%, fueron del área metropolitana, por eso fue donde concentramos los resultados de este trabajo. Y quiero repasar simplemente 3 puntos que consideramos clave de las conclusiones que pudimos sacar de este trabajo. Un poco qué variables operan en el fenómeno de inquilinización, teniendo en cuenta que Mendoza es una ciudad de escala intermedia. Es un proceso muy heterogéneo por lo que hemos visto en su distribución territorial, que si bien se da en el área metropolitana de Mendoza, en cada departamento, cada municipio tiene características diferentes. Por eso remarcar esto de la diferenciación y la heterogeneidad con la que se da, que es un tema que eso depende de la localización, depende mucho de la capacidad monetaria de los hogares, que esto tiene que ver con el acceso a oportunidades urbano-habitacionales de cada familia que decide o que necesita alquilar, y que tiene mucho impacto el nivel de formalidad de los contratos o de los acuerdos con los que se da el alquiler. Si bien tenemos una ley vigente, la encuesta resultó que un gran porcentaje se da todavía en marcos de informalidad o de no cumplimiento de la ley que está vigente. Luego pasar por quiénes alquilan y cómo alquilan. La consulta dio que un gran porcentaje de las personas que respondieron a esa encuesta son mujeres jóvenes, y son jefas de hogares, muchas veces de hogares monomarentales o a cargo de infancias. Y esto me trae también a lo que expuso Ana al abrir la mesa, de tener en cuenta esta diferenciación de los actores o de los sujetos que están involucrados en estas problemáticas, y tener en cuenta esa diferenciación a la hora de pensar estrategias y pensar respuestas desde la gestión y las políticas públicas. Y uno de los grandes resultados fue la vulnerabilidad con la que estas personas acceden al alquiler, que se dan marcos totalmente críticos respecto a la asequibilidad, que es la relación entre el ingreso de los hogares y el canon de alquiler. Y los resultados de la encuesta dieron que la mayoría de los hogares, el alquiler les implica entre un 30 y un 50% de sus salarios, y a veces, según las zonas, este porcentaje crece. Y por último, para cerrar, un poco también pensando en por qué nos trae hoy acá a aportar nuestro trabajo, es preguntarnos el rol del Estado en esta situación. Y más allá de que sí se vienen analizando algunas propuestas, como dar incentivos a la oferta o el programa de alquileres sociales, que es un punto de la ley que todavía no se ha ejecutado, pero que sí está en el programa, en la ley vigente, así como planes y créditos que sabemos que son necesarios para poder acceder al alquiler,
también incorporar la dimensión de la salud, tanto física como mental, que fue uno de los resultados de la consulta que hicimos. En el formulario dejamos una pregunta abierta que era que la gente pudiese contar cómo accede al alquiler, y volviendo a traer esto de que las principales actoras son mujeres, muchas veces jefas de hogar, el componente de la dimensión de la salud mental fue algo que nos resultó muy llamativo, porque el alquiler implica muchas veces cambiar de colegio, cambiar las distancias a las que accedemos a los servicios básicos, y eso tiene un impacto también en la salud de las personas que acceden al alquiler. Otro de los puntos que salió fue que el Estado tenga un rol de facilitador de la información respecto a alquileres, ya que cuando cualquiera de nosotros necesita alquilar, la información está concentrada en los espacios privados, en los portales inmobiliarios, y el Estado no tiene ninguna forma de comunicar esa información disponible. Y luego otra cuestión que surgió del trabajo que no llegamos a profundizar fue el fenómeno de alquileres temporarios, que en una ciudad como Mendoza, con las características turísticas y de carácter intermedio, es algo que hay que empezar a ver y a prestar atención para ver cómo va a impactar en un futuro muy cercano. Y con eso cierro. Gracias, Flor. Continúa Matías Torres, del Instituto de la Espacialidad Humana de la UBA, con su ponencia Modalidades del Hábitat Popular y Proyecto en la Gestión Pública en La Matanza. Sos arquitecto, ¿no? Matías es arquitecto de la UBA, adjunto del taller de forma y proyecto, investigador del Instituto de la Espacialidad Humana y también forma parte del equipo de proyecto de la Secretaría de Hábitat del Partido Provincia de La Matanza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. En esta breve presentación quería mencionarles 5 temas o puntos de lo que estamos trabajando. En primer lugar, el encuadre, que es un poco estos orígenes de la UBA, tanto en la formación de grado como en la formación de posgrado, en las clases en grado. Venimos trabajando sobre la temática o el área territorio de Matanza hace ya por lo menos una década, tal vez seguramente más. En grado, trabajando obviamente con experimentaciones, y en el posgrado o en la investigación, conceptualizando, generando categorías a partir de esos trabajos, con lo cual venimos como laburando mucho sobre este tema que a partir del año pasado, en mayo del año pasado, se creó la Secretaría de Hábitat en el municipio, que lleva adelante Javier Fernández Castro, y en la cual yo me inserto como parte del equipo de proyecto. Entonces, obviamente uno de los primeros temas fue como abordar semejante territorio con la complejidad y vastedad que tiene, que muchos de ustedes seguramente conocen. Fue primero encontrar qué había, ¿no? Porque si bien no existía la Secretaría, el Hábitat está obviamente con muchos proyectos en curso. Hubo que generar esa información, conceptualizarla, ordenarla, poder llevarla adelante para continuarla. Y en paralelo generar como un nuevo entendimiento de ese territorio, ¿no? ¿Qué mirada específica podíamos aportar sobre este lugar desde nuestra mirada disciplinar? Entonces hubo una serie de cartografías que fuimos relevando desde la primera instancia, ¿no? Viendo las características ambientales, infraestructurales, las situaciones habitacionales, etcétera. Que obviamente el tema principal de intervención, más no el único, son los barrios populares. En el territorio de La Matanza hay hoy registrados en el RENAVAP 142 barrios, lo cual da cuenta de al menos más de 50.000 familias viviendo en barrios populares, lo cual constituye para nosotros obviamente nuestra primera preocupación y tema de trabajo. Para poder entrar en semejante territorio, lo que hicimos fue tipificarlos. Obviamente acá es donde hay como esta transición, o esta palabra en cuestión hoy, de transferencia entre el grado y la gestión, en este caso municipal. Fue como de alguna manera ordenar eso para poder replicar acciones que sean tipificables, que sean repetidas o que puedan escalarse a más situaciones. Encontramos entonces inicialmente algunas categorías que podemos describir hoy como los barrios que están en el centro, barrios céntricos, ¿no? Ustedes saben, el territorio de Matanza va desde el primer cordón hasta el tercero del conurbano, con lo cual tiene todo aquello que uno se puede imaginar a disposición y más. Entonces están unos primeros barrios que son céntricos, más cercanos al primer cordón,
una segunda área que son los barrios periféricos, aquellos que ya se empiezan a distanciar, donde en general lo que van pasando es que se van incrementando las complejidades, no son solamente falta de servicios públicos básicos, sino que además es falta de accesibilidad a bienes y servicios, equipamientos estatales o productivos. Después hay una área más lejana aún, que es lo que tiene que ver con lo urbano, es toda la zona que hoy estuvo acá otro compañero conversando, que es donde ya la ciudad está en límite con el campo, entonces las realidades y las lógicas son otras bien distintas, y venimos trabajando sobre ese tema. Y por último, todo lo que llamamos barrios ribereños, ¿no? Como ustedes saben, todo el límite suroeste del municipio es el río Matanza-Riachuelo, con el cual tenemos que trabajar, porque obviamente una gran cantidad de los barrios están sobre ese margen, ¿no? Sumidos a todo lo que decíamos, además de todas las problemáticas ambientales, el riesgo de inundación latente, y etc. El tercer punto sería la gestión propiamente dicha, que es cómo llevar adelante proyectos, cómo impulsar proyectos, primero entendiendo la gran multiplicidad de actores que aparecen en las distintas escalas, ¿no? Desde el gobierno nacional, el gobierno provincial o municipal. El equipo de proyecto trata de articular todo eso, ¿no? Que hoy se manifiesta en el territorio como cientos de políticas, todas bien intencionadas, todas con muchas buenas características, pero que en el territorio es muy difícil de lograr hilvanar de todo eso algo coherente, ¿no? Donde pueda haber proyectos integrales de trabajo y no solamente acciones puntuales específicas. Bueno, creo que no viene al caso mencionar todos, ya saben con quién se gestiona en cada ámbito, pero nos parece que la mayor dificultad es eso, ¿no? Cómo lograr esa sinergia en todas esas acciones de manera que haya una intervención lógica. Lo siguiente sería pensar en, bueno, precisamente eso, bueno, cómo el proyecto puede aportar algo, que obviamente es esa mirada integral, ¿no? Esa mirada abarcativa, no solo ocupada del problema cuantitativo, sino también cualitativo, no solamente la vivienda, sino el problema del hábitat, no solamente entonces es la vivienda, sino que es el paisaje, es el ambiente, es el equipamiento, son las infraestructuras, es la sostenibilidad en el tiempo de estas intervenciones. Entonces nosotros lo que organizamos hoy para, de alguna manera, ordenar ese trabajo que obviamente en la cotidiana es bastante más complejo de cuando estamos charlando acá, es una primera escala territorial o macro, ¿no? Del municipio en su conjunto, incluso el rol del municipio en la situación metropolitana, ¿no? Que tiene un peso considerable. Ustedes saben que la extensión del municipio es 1,5 veces la de la Ciudad de Buenos Aires, con 1.800.000 habitantes, en el último censo, que está medio corto aparentemente, con lo cual el problema tiene esa escala. Entonces se definieron algunas áreas estratégicas de trabajo, ¿no? Donde ya la acción no es sobre un barrio, sino sobre todo un entorno construido que excede obviamente a los límites de un barrio RENAVAP, sino que trata de incluir a toda una situación urbana. Tenemos, por ejemplo, toda la situación de los barrios ribereños como un todo, ¿no? Más de 50 barrios que estamos trabajando en conjunto, toda el área de la Ruta 1001, que es todo el límite norte del municipio, el centro, que estamos generando un proyecto de reconversión de todo el centro de La Matanza, en San Justo, y la gran experiencia que hoy está ya en ejecución en Villegas, que comentaban unos compañeros más temprano, en articulación con OPISU de la provincia de Buenos Aires, que ya hay en ejecución una primera etapa. Digamos, esas áreas estratégicas desprenden luego proyectos de escala meso, si queramos, intermedia, que son ya proyectos urbanos de escala de un barrio o de 2 barrios, que de esos tenemos obviamente por lo menos una decena en curso, donde ya son mesas de trabajo en muchos casos ya con actores de los barrios, con vecinos, con vecinas, que se vienen desarrollando en conjunto esos trabajos. Y por último, la escala micro, la escala donde estamos trabajando en experiencias arquitectónicas, incluso objetuales de intervención, no solo en edificios, sino en espacios públicos, porque ya el rol de la Secretaría está tomándose también una interacción con las demás secretarías donde excede ya el problema de la vivienda. Y por último, solamente para mencionarlo, porque hay muchos y muchas que están aquí, todo esto obviamente se moviliza, se vehiculiza por el equipo de proyecto, de gestión y los asesores, que muchos están aquí presentes, que son quienes efectivamente traducen todas estas nociones o categorías en proyectos reales sobre la comunidad. Muchas gracias. Y Mariela D'Alessio, también de la UBA, del Centro de Investigación Hábitat y Municipio. Bueno, primero muchas gracias. Simplemente les voy a contar los avances de un proyecto de investigación
que son, en un punto es el resultado del trabajo realizado, del trabajo en diferentes municipios. Es un proyecto que estudia situaciones en municipios de ciudades intermedias y pequeñas. Hemos visto durante las exposiciones anteriores los esfuerzos de la provincia, de las provincias, los esfuerzos nacionales, ¿no? De abarcar la problemática que RENAVAP, y no voy a hablar de eso yo porque están los compañeros para hablar después, pero RENAVAP nos muestra, ¿no? Hace patente, no nos deja mirar para otro lado, la existencia de 5.687 barrios populares. Entonces, en esas iniciativas que hemos visto, vemos primeramente la imposibilidad de abarcar ese universo de manera masiva, simultánea, ¿no? Sabemos, es imposible, no existen equipos, no existen metodologías, no existe un presupuesto en el que se pueda abarcar esa totalidad de los barrios. Entonces, en los diferentes niveles encontramos un montón de equipos trabajando, buscando esas soluciones, pero en el día a día están los municipios, ¿no? Que la gente se acerca al municipio con ese pedido, con esa necesidad urgente, una inundación, una tormenta, o simplemente el crecimiento familiar, un montón de situaciones que impactan directamente en la vivienda y en las condiciones de vida de las poblaciones de esos barrios. Este proyecto lo que busca es definir herramientas, definir evidencias que les sirvan a los municipios para trabajar en esos barrios en los que todavía los otros niveles del Estado no ha llegado y probablemente no llegue en el corto plazo. Se piensan dos escenarios en los que el municipio podría trabajar. Es un ejercicio teórico, con lo cual va a requerir de todas sus comprobaciones posteriores, ¿no es cierto? Pero igualmente no son propuestas descabelladas, ¿no? Ya las conocemos. Una tiene que ver con el mejoramiento de vivienda y del hábitat en general, y otro tiene que ver con la oferta de lotes con servicios. Entonces, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo define un municipio qué va a hacer con determinado barrio? ¿No? Entonces, eso es lo que este proyecto de investigación propone, pensar cuál es la mejor solución. Entonces, la primera herramienta que encontramos es la participación comunitaria, que es como un eje transversal, algo que no puede faltar, ¿no? Esto de, que encontramos muchas veces esto de el proyecto que se hizo para tal barrio, ¿no? Cuando en realidad lo que se necesita es escuchar, entender la producción social del hábitat, ¿no? La co-creación de esos proyectos. Y respecto a estos dos escenarios que comentaba recién, encontramos diferentes autores y autoras que nos dan un poco de luz sobre la temática. No me voy a poner a hablar de autores porque no terminaríamos nunca, hay mucho material para trabajar en eso, pero sí voy a destacar algunos aspectos positivos y tal vez negativos de cada uno de los modelos. Encontramos en lo que es el mejoramiento del hábitat y la vivienda, la posibilidad de capitalizar eso de que ya la familia invirtió en esa vivienda, ¿no? Pero no solamente esa familia, sino a nivel comunitario, muchos proyectos comunitarios que ya se ejecutaron, también el Estado, ¿no? Se han hecho diferentes proyectos de mejoramiento barrial. También el sostener ese entramado social, que es tan rico y es tan importante, esa identidad barrial. Y después encontramos algunas otras cosas. Por ejemplo, cuestiones de riesgo ambiental y de desastre, que muchas veces los proyectos que solamente se basan en la regularización dominial y una posterior mejora, suponiendo que el proceso de regularización dominial va a traer aparejada una intención de las familias de mejorar su vivienda y su hábitat, muchas veces terminan simplemente en regularización de la precariedad en la que ya están. En ese sentido, tenemos el segundo escenario posible, ¿no es cierto? El segundo escenario, que es la provisión, la oferta de lotes con servicio,
promueve primeramente la dinamización del suelo urbano. Sabemos, creo que ya a este punto, que la dinamización de la tierra urbana privada y fiscal en el mercado formal es fundamental para frenar el desarrollo de la informalidad, ¿no es cierto? Frenar con esta forma de hacer ciudad que es tan cara a posteriori y que tan mal le hace a la población, ¿no es cierto? El acuerdo con los privados, RENAVAP y las leyes que vinieron aparejadas dan un marco para poder desarrollar esos acuerdos también. La generación de lotes con servicio tiene también la parte negativa que incluye una relocalización. Esas relocalizaciones tienen muchas aristas. Si nosotros volvemos al punto anterior en el que hablaba de la participación comunitaria, de la organización comunitaria como eje central, la relocalización debería ser un componente más de un proyecto acordado en común y de trabajo conjunto. Cuando la relocalización no es de esa manera y la participación no es genuina, bueno, trae muchas cosas negativas que muchos ya las conocemos. Los códigos de ordenamiento territorial son otra de las herramientas que los municipios tienen para generar estos proyectos de lotes con servicio, para regularizar y también para regular el suelo. Y finalmente, respecto de este escenario, no olvidar el tema de la localización. Uno de los compañeros ya lo mencionó, la localización de los lotes donde se pretende hacer este desarrollo, obviamente tiene que contemplar el entramado social del que veníamos hablando. Entonces, para cerrar, ya veo el papelito que se me acerca, se me acerca todo el papel, el teléfono, ¿no? Sí, sí, sí. Mencionar estos dos escenarios como posibles. Siempre puede ser algo híbrido, siempre se pueden generar debates sobre los pros y los contras de cada uno. Creo que lo importante es que se fortalezcan las relaciones entre el municipio y las comunidades, entre el municipio, las comunidades y las organizaciones sociales, que ese entramado sea el que dé como resultado la posibilidad de que los municipios den respuesta. A veces el esperar que la provincia o que la nación llegue con las soluciones que tienen otra escala. Todos sabemos que los municipios de ciudades pequeñas y medianas no tienen el presupuesto posible para generar o para construir la cantidad de viviendas necesarias. Eso lo sabemos, pero muchas veces el acompañamiento al mejoramiento de vivienda sí existe, y la necesidad de generar esas herramientas para hacerlo de una manera sistemática y con calidad es muy importante. En eso también quiero destacar la importancia de la articulación que se mencionó también en mesas anteriores de la academia y el Estado, ¿no? El Estado somos todos, pero el Estado como gestor, como la posibilidad de acercarse a esas familias para encontrar finalmente esas soluciones de una manera más horizontal. Así que bueno, bien. Muchas gracias. Vamos a presentar ahora a Jael Segurondo. Ella es arquitecta, magíster en economía urbana, especialista en planificación urbana y regional, y es doctorando ¿en qué? En FADUA. Hola. Bien, mi área de trabajo, mi área de investigación es en el barrio Morón Centro, partido de Morón, provincia de Buenos Aires. Actualmente el partido de Morón se ve con una transformación sociopolítica, espacial, en constante transformación, por medio obviamente del ordenamiento urbano, del código de planificación, el código de edificación particularmente, y por el plan estratégico, por el plan de desarrollo estratégico que estaba planteado desde el 2005 hacia el 2020, que ya fue como un rango de su etapa de evaluación y transición, en los cuales se fue observando que hubo un desplazamiento de la clase media por reemplazo de una clase social media alta. Esto que lo denominan, y se lo conoce mucho más por los sociólogos urbanos como la gentrificación, pero se usa más otra palabra que es más un endulcoramiento, como lo denominan otros autores como Smith, Bliss, etcétera, que es como la regeneración urbana o estrategias urbanas. Y es como un tabú político para
la gestión política que le ponen esa etiqueta de estrategia urbana o regeneración urbana, o bueno, podemos citar muchas etiquetas, pero está en ese sentido de visualizarlo de esa manera. En este caso es las renovaciones urbanas de estas políticas que se van transformando, van generando muchos cambios, estos desplazamientos de estas personas, una densificación no solamente de lo edilicio, de lo social, desde lo cultural, desde lo gastronómico, etcétera, todos esos tipos culturales, esta diversidad de culturas que se van insertando y desinsertando dentro a medida que se van generando estos cambios por medio de las políticas. Todas están obviamente con las escalas e intervenciones a nivel nacional, provincial y local municipal. Hay una diversidad de participación de los actores, tanto los públicos, el privado y las organizaciones sociales que se las tienen en cuenta para la intervención en las opiniones y conformación de estas políticas en sus renovaciones o actualizaciones, para no generar estas etiquetas de las renovaciones urbanas. Se está planteando también lo estoy planteando dentro de mi desarrollo de tesis y en vinculación de esta constante hablar con los secretarios de planificaciones estratégicas actuales y de las anteriores gestiones, de cómo fueron visualizando estos cambios, y la mayoría de ellos tienen una diversidad de opiniones, tanto desde un urbanismo proempresarial a desde un urbanismo social, económico, que se interesa más desde el bienestar de los usuarios, etc. También a los usuarios vinculados que son los transitorios, que se fueron tomando encuestas desde su perspectiva de visualizar ese paisaje urbano, de cómo lo transitan, cómo ven estas evoluciones. O sea, estos son alumnos que están cursando arquitectura 4 o 5º año de la carrera de la Universidad de Morón. Se le fue tomando una encuesta desde los alumnos de primer año hasta los alumnos de 5º año en ese transitar de los 5 años, y así como la rueda de cada tanda o camada, y la mirada de ellos es como muy dispersa, y algunos dicen como que como que hay pequeñas islas donde es más interesante, o pequeños paisajes urbanos que es más interesante previsualizarlos o imaginarlos para poder vivir, y hay otros sectores como prefieren no transitarlos porque aún no son intervenidos por esas políticas, y como que también desde esa configuración las políticas intervienen donde pueden lograr mayor especulación, entre comillas, y hay otros espacios como quedaron muy sesgados y no intervenidos, pero están todos dentro del centro de Morón. Y para concluir, desde mi mirada, y obviamente siempre se habla en el de transitar con los alumnos, hay que tener presente al usuario para la conformación de estas políticas públicas, etcétera. Y no es solamente desde un acompañamiento externo, sino es un acompañamiento del sentir y el observar qué es lo que piensan, para incluirlos en esta transformación y configuración de estas políticas públicas. Gracias. Sigue Giselle Muchut, del Instituto de Sustentabilidad Urbana y Territorial de la Universidad Católica de Salta. La compañera nos acompaña online, ¿verdad? Su ponencia se llama ¿Un hábitat integrado y justo es posible? Hola, no sé si me escuchan. Y bien, bueno, muchas gracias por generar este espacio, muchas gracias a todos los organizadores por generar este espacio de intercambio, de discusión sobre las distintas problemáticas que son transversales a los distintos territorios. Bueno, haciendo un acercamiento a lo que vendría a ser la vivienda social en la provincia de Salta, vemos que tiene un doble impacto. Por un lado, claramente social, el Estado acerca la vivienda, sobre todo a los sectores medios y bajos. Según un estudio de la Universidad Nacional de Salta, tenemos que en el año 2021 el 54% de la población era pobre, es pobre. Y bueno, eso nos describe un panorama social bastante complejo. Y por el otro decimos un impacto urbanístico, porque bueno, las intervenciones de vivienda social en las distintas localidades de la provincia marcan tendencias de crecimiento en el desarrollo urbano,
y en algunos casos llegan a corresponder al 40% de las manchas urbanas, las intervenciones habitacionales estatales. Hablamos de intervenciones habitacionales estatales y en el último tiempo, y no solo de vivienda social, porque a partir del año 2013 aparece una figura de urbanización social de lotes con servicio generada por el Estado, lo cual, por la forma en la que se llevó adelante, generó serios problemas en la segregación socioterritorial de algunas de las ciudades, sobre todo en el área metropolitana de la ciudad de Salta. Vemos en algunos datos la correspondencia, tenemos entre el año 2013 y el año 2019, la provincia entregó alrededor de 7.700 lotes con servicio, y si tomamos el periodo entre 2012 y la actualidad, se entregaron un poco menos de 8.000 viviendas sociales, o sea que vemos como para tener una noción de la problemática. Entonces, vemos que por esta cuestión del impacto social y territorial que tiene la vivienda y las dificultades que tuvo el Estado para dar soluciones completas y la elevada demanda habitacional, bueno, estas soluciones de lotes con servicio fueron casi la respuesta a una necesidad urgente, pero al no ser completa generó serios problemas en los municipios que acogieron estas urbanizaciones. En muchos casos estas urbanizaciones correspondieron a lotes con dimensiones inferiores a los 150 metros cuadrados por familia, en algunos casos sin todos los servicios, solamente agua y luz, en la mayoría de los casos sin equipamiento cercano, comunitario, lo cual describe un panorama bastante complejo, y si vemos la imagen que está representada, la mayoría de las manchas en rosa corresponden a intervenciones que realizó el IPB en los últimos años. Entonces, por un lado tenemos que buscamos el completamiento de las manchas urbanas, lo cual corresponde a un principio de sustentabilidad bastante importante, digamos, para el crecimiento de nuestras ciudades, pero a su vez, en contrapartida, tenemos esta otra mirada, que es que el Estado se vio sobrepasado por estas necesidades tan urgentes. Y bueno, me parece interesante que el debate se dé se estuvo mencionando, estuve escuchando a lo largo de todas las mesas y vi como recurrente dos aspectos. Primero, la articulación, que casi que fue como un denominador de todas las mesas. Nosotros tuvimos la oportunidad desde la universidad de realizar un proyecto de extensión con el Instituto Provincial de Vivienda para buscar la implementación de instrumentos de gestión del suelo, que creemos que es uno de los caminos. Hubo una compañera de Chaco que habló de la articulación público-privada, creo que ese puede ser uno de los caminos para eficientizar la solución habitacional desde el Estado, y por otro también creo que tenemos que hacer una relectura social, que eso también se mencionó en una de las mesas de la mañana. Creo que las demandas sociales son distintas, en muchos casos, o por ahí avanzan a un tiempo más rápido de lo que llegamos a leer nosotros, y bueno, me parece sumamente importante el aporte desde lo social para dar respuestas a la necesidad de habitar, y bueno, sobre todo en una provincia, bueno, que los números lo dicen, son bastante desigual, por así decirlo, pero bueno, es como que tenemos, como digo yo, como arranqué diciendo, las manchas urbanas muestran que el Estado busca dar respuesta a la necesidad habitacional, pero que bueno, evidentemente estos tiempos complicados derivaron en que las necesidades vayan por encima de la capacidad de responderlas, y bueno, la verdad que con ese proyecto de extensión quisimos incorporar la pata académica en lo público y fue sumamente complejo. Creo que es importante la capacitación de los espacios públicos. No basta, yo trabajo en el área de planeamiento del instituto y es sumamente complejo hacer entender en la toma de decisión la importancia de estos temas.
Y también la articulación público-privada, que es fundamental porque nos sucede a diario. En muchas de estas grandes intervenciones que realizó el instituto, uno de los beneficiarios fue el actor privado, que se presta de muchos de los servicios que acercamos con estas urbanizaciones, entonces muchas veces el Estado paga 2 veces el valor de la tierra. Entonces de repente esto tiene que ser un tema que para mí debe ser abordado desde la escala provincial. Ya se planteó la discusión de una ley de ordenamiento territorial que incorpore estos instrumentos de gestión del suelo, y creo que también desde una mirada nacional, por esta transversalidad de recurrencia de los problemas que vemos repetir uno tras otro, creo que también necesitamos alguna legislación que, si bien el RENAVAP fue una herramienta de gran ayuda para leer muchos territorios, creo que el problema es aún más amplio y complejo, y creo que se deben incluir a todos los estratos de la sociedad. Si bien tomamos al sector más vulnerable, creo que también hay una demanda desde los sectores medios a la cual creo que no estamos dando respuestas acorde a sus demandas, digamos. Gracias. Muchas gracias, Giselle. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los expositores. ¿Se escucha o? No, este. Bueno, la mesa giró básicamente, creo, en torno a 3 ejes fundamentales: la vinculación entre la investigación y la gestión, encarnada a través de los propios actores y actrices que tenemos aquí presentes; los desafíos y multiplicidad de temas que atiende la gestión urbana habitacional, tanto desde, bueno, la problemática en torno a los asentamientos informales, como a la vulnerabilidad en los inquilinos, la mercantilización de la ciudad, que fue un tema transversal, quizá no dicho explícitamente, pero todas las ponencias escribían en torno a eso; valorización de suelo, cuestiones problemáticas ambientales derivadas sobre todo de la mercantilización de ciertos espacios en particular, gentrificación, como marcó acá la compañera. Y finalmente otro eje que creo que no sé si estuvo directamente dicho, pero está presente permanentemente, que tiene que ver con la complejidad en términos de función que tiene el Estado, y creo que para esta mesa es muy importante contemplar, tanto por la transversalidad de las políticas que deberían aplicarse, y muchas veces no llegan a hacerlo por la sectorialidad que tenemos en nuestra propia arquitectura institucional; la multiescalaridad en torno a los mismos temas habitacionales o urbanos. Acá tenemos compañeros del IPB, gente que estudia gobiernos locales, y bueno, cómo las políticas que se aplican a veces se superponen, otras veces no, según el caso. Los tiempos, que lo dijo antes el ministro también, los tiempos de la academia por un lado y los tiempos de la gestión por otro, y bueno, ni que hablar de los fondos. Y como mencionaron varios, la multiactorialidad. En eso yo les quería preguntar, así medio abierto, en realidad lo habíamos hablado previamente con Rocío, un poco cuáles son preguntas que fueron saliendo también hoy: ¿cuáles son los instrumentos más importantes que consideran ustedes tiene la política pública para reducir las situaciones de desigualdad en nuestras ciudades? ¿Cómo aportan los trabajos de ustedes a mejorar los dispositivos de gestión? Acá para el compañero que viene del sector público, ¿cómo están incorporando efectivamente? Entiendo que desde la academia a través de los estudiantes, pero quizás si tienen alguna evolución también en términos instrumentales, algún diseño de política o algo desde la academia. Y qué mecanismos encuentran para aproximar la investigación a la política pública, si es que existen. No sé. Ninguno quiere responder nada. Nada. Sí, trabajamos en bastante coordinación, digamos, con la universidad en muchos casos, no solo por el convenio, digamos, que hay en el aporte en cuanto a digamos, a estas pasantías que le decimos nosotros, pero bueno, son prácticas profesionales de alumnos de las distintas carreras. Pero siempre también hay un aporte desde las áreas de investigación de la universidad.
Tenemos también dentro de la gente que trabaja con nosotros en el instituto, hay muchos docentes, somos varios docentes que trabajamos, entonces, bueno, hay bastante relación en ese sentido como para poder hacer digamos, ese intercambio en estas experiencias. Y como dije en algún momento, estas prácticas siempre requieren de ir renovando estos criterios para poder realizar la tarea de la mejor manera posible. Un poco también contestando a lo que mencionaba con respecto a la relocalización, sabemos que hay mucha resistencia en ese sentido y es también lo que mencioné, porque de alguna manera hay que trabajar muy fuertemente con la comunidad para que esto no sea, o sea, le estamos brindando una posibilidad de una vivienda digna, pero le estamos quitando otras cosas que son muy importantes también para la vida. Entonces, todo eso no hay que dejarlo de lado y creo que tiene que ver mucho con este trabajo que hay que hacer con la comunidad, con los lineamientos que los profesionales muchas veces plantean. Gracias, Marcelo. Los invitamos ahora, un poco parte de estas preguntas que lanzaba Lucía, queremos invitarlos también a ustedes a responderle en este rol múltiple que vemos que ejercemos la mayoría de nosotras y nosotros, en el caso en el que tenemos que ¿no? interpelarnos a nosotros mismos como miembros de la academia o como funcionarios públicos o en el múltiple rol y cómo hacer esa articulación cada vez más fluida, a veces hasta con uno mismo, ¿no? en este múltiple rol. No sé si pueden compartir la pantalla. La idea es que puedan ustedes acceder con sus teléfonos hay un QR allá pegado en la puerta y ahora cuando los compañeros lo logren compartir, que entren a la página y puedan ir respondiendo una serie de preguntas que hicimos para, de manera medio colectiva, sumar preguntas a esta instancia que se abre, ¿no? Estamos abriendo en una mesa muy nutrida con representación de muchas provincias a este eje de gestión y políticas públicas, que un poco parece a propósito nos dejó la consigna el ministro. Fernando Vera se anticipó, porque siempre está un pasito más adelante, con esta, ahí está. La idea es que volvé a la primera. Debería aparecer un QR, a ver. Nos hacemos los millennials y después nos pasan estas cosas, ¿no? Sí, si quieren, pueden entrar desde el QR que está ya pegado en la puerta, lo escanean con el teléfono, si alguno puede acceder, me van diciendo. Siempre haciendo lío, era para despertarlos un poquito. Bueno, si no, igualmente pueden acceder en cualquier momento, esto va a quedar abierto por 7 días, así que entran cuando quieran desde el QR. La idea es que un poco vuelquen las preguntas que se les abrieron a partir de lo que fueron escuchando hoy, de lo que vimos en las distintas exposiciones, y también ir recogiendo todo este caudal de inquietudes para que nos quede luego un material para poder procesar en la publicación. Muchas gracias, gracias a todas y a todos. Y avanzamos con la próxima mesa.